Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Análisis Urbano, esta agencia de prensa que cada mes les lleva un informe especial y más ahora en la coyuntura que vive Colombia con un mes de paro nacional. Saludamos a nuestro invitado de hoy, el abogado Alexander Montaña. Él hace parte del equipo jurídico y humanitario N21. Abogado Alexander Montaña, bienvenido. Buenas tardes, José. Un saludo especial a quienes están conectados y bueno, espero tener una conversación interesante con ustedes. Pues esa conversación, Alexander, tiene que ver con un informe que ustedes, junto a la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicaron esta semana sobre la situación de derechos humanos en Cali. Por eso hemos querido tratar el tema, porque Cali efectivamente ha sido un epicentro del paro nacional y como epicentro de la lucha, pero también de las denuncias, Alexander. Y esa denuncia, al leer el comunicado, la primera preocupación es: ¿por qué se habla de testimonios, por ejemplo, de fosas comunes en el Valle del Cauca? Comencemos por ese tema, Alexander. Evidentemente, José, que hay cantidad de denuncias y Cali en la práctica se ha convertido en un laboratorio de prácticas sistemáticas generalizadas de un alto nivel de criminalidad y que lo que hemos evidenciado es que son perpetradas de manera organizada, muchas veces en conjunto entre la fuerza pública y algunos grupos que tienen todas las características de paramilitares. Entonces, eso revela que Cali está viviendo un desnudamiento. Se ha quitado la máscara, la democracia más antigua de América Latina, y se está mostrando como lo que es un aparato criminal a través del cual se ejerce el terrorismo de Estado, y que usted como periodista y los demás que nos escuchan pueden ver no solamente en los vídeos que se hacen de manera directa, sino también los testimonios de la gente y en los reportes in situ que ustedes han venido haciendo. Particularmente sobre el tema de la aparición de centros de tortura Sí, o sitios de depósitos de cadáveres, presumiblemente de jóvenes desaparecidos, incluso centros de detención ilegales. Tengo que manifestarle en principio sí. que que estos hechos, digamos, no son de manera casual, que hay evidencia, hay hechos indicantes, hay elementos que señalan que en algunos lugares han servido de centros de detención y que se han cometido hechos criminales. Me pregunta particularmente usted por digamos, hechos en las cuales se habla que en el sector de Mulaló, en el sector de Guacarí, en esa área, se Sí. estarían llevando jóvenes para ejecutarlos y llevarlos a centros, es decir, sepultarlos de manera anónima en fosas comunes. Sobre el particular tengo que manifestarle que se han hecho acercamientos y visitas y recaudado información con el fin de verificar la información y en algunas de las áreas nos han dicho que no tienen conocimiento, pero en otras sí hay como algunos elementos que indican que sí se está haciendo. Precisamente hoy me acaba de llegar por chat una nota en que dice que una comisión del ejército y de la iglesia están en la zona tratando por los lados del río Cauca, tratando de verificar la presencia o no de cadáveres. Se hablaba de 3 cadáveres el día de Sí. ayer que estaban flotando. Entonces son hechos indicantes de que algo muy grave está ocurriendo. Entonces lo llamativo, José, es que como en un Estado social y democrático de derecho que se precia de garantizar la vida, la identidad, la integridad y sobre todo la justicia, digamos que no se haya hecho nada desde el punto de vista legal, que no Sí. se haya, digamos, iniciado una investigación formal
Ustedes ven al fiscal, al señor fiscal hablando sobre presuntos hechos que se vienen cometiendo por manifestantes con una gran pompa, pero hechos de esta magnitud ni siquiera hay un pronunciamiento oficial. Entonces, eso en primer lugar llama la atención y hacemos un llamado en ese sentido a que se le preste, digamos, la suprema atención al caso. Alexander, ese primer aspecto que usted nos ha mencionado y nos ha dado incluso una noticia sobre esa comisión entre el ejército y la iglesia para averiguar lo que ha pasado, es decir, eso es lo que se debería estar haciendo por parte de las autoridades, pero otro de los aspectos claves también son los desaparecidos, Alexander. Varios medios de comunicación, por ejemplo, incluso han colocado acciones de tutela para que den un reporte a las autoridades de los desaparecidos en Cali, en todo el país, pero particularmente Cali. Usted y ustedes, ¿cómo han visto el tema de las denuncias sobre desapariciones en el paro nacional? Bueno, hay cifras que anuncian desaparecidos en Cali como mínimo en el orden de 120 personas desaparecidas en Cali. Eh, y en una locución de un alto miembro, creo que fue el presidente o el fiscal, anunciaba que no había ni un solo caso radicado, ¿cierto? Oficialmente por desaparición forzada. Pues tenemos que desmentir al presidente y incluso al señor fiscal de que nosotros como equipo jurídico y humanitario hemos interpuesto varios mecanismos de búsqueda urgente desde el 28 de abril hasta la fecha y en los cuales hemos recibido respuesta. Entonces, me llama la atención que digan que no se ha puesto en comunicación. Asimismo, nosotros interpusimos una acción de tutela que culminó con un fallo del juzgado sexto administrativo del circuito de Cali, en la cual ordena, por un lado, a que el SMAT tenga que reportarle a la Defensoría del Pueblo los nombres, los comandantes y las personas que van a hacer los operativos, las armas que van a utilizar, los lugares que van a llevar las personas a centros de detención. Tiene que ubicar el nombre e indicar a los familiares y a las personas dónde lo llevan, pero también le ordena a la Fiscalía General de la Nación un reporte que ya está en mora porque es del 21, ya vamos para cerca de 8 días, que le ordena que tiene que en 48 horas informar dónde están los resultados de esas denuncias por desaparecidos. De momento no hemos recibido ninguna denuncia. Entonces, digamos que ese es un hecho grave y cuando hay desaparecidos porque se han mencionado y no se ha verificado el regreso de estas personas, entonces el hecho de que no investiguen los presuntos, digamos, sitios digamos, están llevando los jóvenes a ejecutarlos o a sepultarlos, pues ya es muy diciente. En esa misma línea, los desaparecidos en su informe, en el informe que, repito, han hecho ustedes con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y con la Corporación Justicia y Dignidad, además de desaparecidos y de los testimonios de posibles fosas comunes en el Valle del Cauca, llamó un hecho la atención particularmente y es que en el exclusivo sector de Cali, conocido como el barrio Ciudad Jardín, podría existir una casa de pique, Alexander. Mire, José, realmente los hechos que han venido ocurriendo tan lamentables en Cali, de muertes, de disparos a la gente, de agresiones sexuales, de retenciones ilegales, de paseos de la muerte de CAI de estación en estación, de ultrajes a los manifestantes sin ninguna justificación, pues también es un hecho indicante que lo que usted acaba de anunciar muy probablemente tenga, digamos, una coherencia y tenga una lógica y pueda llevar a comprobarse. Sobre ese particular, hay una denuncia en la Fiscalía General de la Nación en la cual se ha señalado que en un lugar del barrio que usted menciona, hay un sitio donde se han escuchado ruidos y presumiblemente pueden estarse cometiendo esta serie de delitos. Pero lo que llama la atención es que, ¿cómo así que si la fiscalía tiene conocimiento, en este momento no haya una respuesta efectiva? ¿Cierto? Entonces vuelve y juega en que el Estado, a través
sus órganos de justicia no están operando, sino que están omitiendo, obstaculizando y por lo tanto permitiendo que estos hechos se repitan, y se ha pedido precisamente que se hagan las investigaciones del caso porque no es extraño, es decir, no es extraño en que esto esté ocurriendo. Alexander, yo me devuelvo un poco porque hemos hablado de tres aspectos que son supremamente graves y la pregunta que todo el mundo se hace es la veracidad que esos informes tienen. Como usted mismo lo dice, pues son las autoridades las que siempre deben determinar los hechos y las circunstancias, pero para que ustedes lo hayan hecho público en un comunicado, ¿le dieron veracidad? ¿Cómo le dieron esa veracidad a esas denuncias que les llegaron? José, hay dos episodios más que, que no hemos mencionado, pero los voy a mencionar de una vez para relacionarlo. Fue un hecho que sucedió el 3 de mayo en el sótano de la Alcaldía Municipal de Cali. Ese día hubo manifestaciones y esos sótanos fueron utilizados como sitio de retención y hay evidencia, hay prueba de que en ese sitio, en horas de la medianoche, se escucharon ruidos, se pidió voces de auxilio de un joven y de otros jóvenes que estaban en el lugar. Posteriormente, todo que después de que el joven fue golpeado, ultrajado, seguramente luego fue ingresado al sótano y posteriormente salieron 3 camionetas polarizadas con rumbo desconocido. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay unos hechos que tienen unos elementos de juicio y que la fiscalía es el órgano que tiene que entrar a determinar si se han cometido o no los hechos. No es la comunidad la que tenga que hacerlo. Llama la atención que la alcaldía municipal, una vez conoció de este comunicado, lo que hizo fue desmentir. Dijo que no. Y entonces mostró por allá los sótanos, mostró que eso era un lugar muy angelical y muy bonito, pero es que ese no es el problema. O sea, el problema es que quien tiene que actuar es la Fiscalía General de la Nación, sus órganos de investigación. Cualquier ciudadano puede presentar un requerimiento para que se haga la investigación. Entonces, mire que hay unos hechos indicantes, hay un contexto, hay unos sitios puntuales que caprichosamente no se han dicho, pues que es que allí era por dañarle la imagen a la alcaldía o tal, etcétera. Ellos tienen que dar cuenta a la justicia, no el alcalde. El alcalde usted sabe que él está centrado en garantizar la impunidad de los crímenes porque él está denunciado por homicidio agravado en su calidad de autor y coautor en grado de omisión y acción por omisión. Porque este señor, eh, delegando en la fuerza militar el poder civil, ha permitido que se hayan cometido estos desmanes. Y él se da el lujo de crear, disque una flamante comisión de esclarecimiento de la verdad, en la cual hace parte él mismo, que es el acusado. Pues sí parte. Eso no admite el más mínimo análisis, no solamente desde el derecho, sino desde la lógica misma y el sentido común. Entonces, este señor alcalde está por todos los medios tratando de desvirtuar, pero es que no podemos taparnos. Mira, lo que pasa en Siloé, en Puerto Resistencia, los muertos están allí. Ahí están los heridos, los desaparecidos, los lesionados, los daños en los bienes, que ese es otro tema que sería bueno discutirlo en otro programa. Pero paso a otro punto y que va ligado con el mismo. En Sí. Almacenes Éxitos de Calipso, la comunidad mencionó que que también estaba haciendo de sitio de recepción de personas retenidas y que allí se escucharon voces de gente que estaba siendo torturada y que encontraron rastros de sangre. ¿Qué pasó? Porque nos consta cuando una comisión en horas de la mañana, creo que fue el jueves o viernes, fue allá con el fin de llegar al sitio, lo primero que hubo fue un obstáculo a que accediera la prensa y una comisión de derechos humanos en un Sí. momento en que todavía había evidencias porque no habían lavado ni habían limpiado. Posteriormente, en la noche de ese mismo día,
hay unos informes del Canal 2 de televisión en la cual se logró ver un vehículo furgón sin placas traseras y conducido por un sujeto de civil. O sea, esos son hechos indicantes de que allí algo estaba ocurriendo. Pero venga, déjeme decirle algo más contundente para que tanto las autoridades administrativas como el alcalde y la judicial lo tengan en cuenta. A raíz de la sentencia de tutela que le digo, la Procuraduría y la Defensoría conformaron este domingo, una comisión de verificación que para ello recaudar evidencia. Allí, nosotros que éramos tutelantes no pudimos porque estamos en otra actividad. Entonces fueron dos defensores de derechos humanos de la organización Sullana y ellos estuvieron allí. ¿Y qué sucedió? Entonces supuestamente fueron y ya el almacén Éxito estaba tan limpio, ya casi como abrir las puertas al mercado. ¿Cierto? Ya habían limpiado y decían que no, que es que Almacenes Éxito, que no, que eso no lo habían tocado, que hacía muchos días había sido la última limpiada y trapeada. Estos defensores lograron ver que los trapeadores estaban secos. Y claro, en esas circunstancias ya las evidencias que pudieran haber en el lugar ya han sido manipuladas y destruidas. Pero entonces, ¿qué sucedió? Estos jóvenes defensores de derechos humanos le preguntan, dicen, ¿y qué es lo que suena allá arriba? Habían policías con fusiles y armamento de largo alcance. Entonces le preguntan, ¿pero cómo así? Ustedes dijeron que la policía no estaba acá arriba. Y dice, pues sí, y dice la Procuraduría y la Defensoría, pero eso no va a quedar en el acta porque nosotros vinimos a verificar evidencia. Están obstruyendo la Procuraduría, la Defensoría, obstruyendo y siendo cómplices de estos crímenes. Pero además le digo, los defensores dijeron, pero mire que esa puerta está forzada, la que va a la terraza. Tampoco quisieron dejar constancia. Lo que sí tuvieron que aceptar por la fuerza de las circunstancias era aceptar que Almacenes Éxito le permitió y le dio permiso a la policía para que entre, para que funcione como un centro de la Policía Nacional en los sótanos. Entonces, mira Alexander, que ¿eso ocurrió el domingo 23 de mayo? este domingo en horas de la mañana sucedió. Le estamos pidiendo a la Procuraduría, en el marco de la acción de tutela, que clarifique su proceder porque hay videos, hay información de que ellos se negaron a incluir en el acta que había Policía Nacional con fusiles y con armamento en el techo de almacenes Éxitos de Calipso. Es decir, ustedes tienen las pruebas y las evidencias de que la Procuraduría no quiso incluir ese punto en el acta. Así es. Usted qué, como dicen, ¿usted qué piensa de eso? ¿Qué piensa la comunidad? Si fuera transparente el actuar de estos organismos, sencillamente hagan el trabajo como es, háganlo. Pero entonces están queriendo ocultar. Pero sumado a esto, ya saliendo del escenario, digamos, de contexto, de indicios, de elementos que se han encontrado, de muchas pruebas que están por recaudarse, llama mucho la atención lo siguiente. Y es que Almacenes Éxito saque un comunicado incluso intimidante, prácticamente como insinuando que hará uso de mecanismos mecanismos pues legales para proteger su buen nombre, ¿cierto? Y diciendo que allí no ha sucedido absolutamente nada. Mire, señores de Almacenes Éxito, ustedes no tienen por qué suplantar la autoridad pública de la Administración de Justicia. Ustedes no tienen, ustedes son los menos autorizados. O sea, es la misma lógica del alcalde de Cali, José, que entonces van, hacen un video, aquí está limpio, ya limpiaron los rastros y ya no sucede nada. El alcalde hace un decreto a su medida, ¿cierto? Así de pequeña, una medida pequeña para justificar sus crímenes, que los presentamos denuncia penal a él y a la gobernadora. Sí, esas denuncias penales voy para recoger esta primera parte porque usted lo que nos ha informado del tema de almacenes de éxito, yo le agrego otra información, abogado Alexander Mortaña. La primera inspección donde estuvo la subsecretaria de Derechos Humanos, Natalie González, tuvo un hecho que la gente no ha conocido y es bueno compartirlo porque usted nos ha compartido la información del domingo. Hubo un acta que se destruyó cuando Natalie González, subsecretaria de la alcaldía, estuvo, que no quiso firmar ni la policía ni el Cuerpo de Seguridad y Almacenes de Éxito. El punto en discordia fue que
no reconocían la existencia de aceite y jabón líquido en el piso del almacén Éxito. Incluso reconocían los rastros de sangre. Fíjese, los dos testimonios que yo he podido recabar de esa visita reconocían el rastro de sangre, pero no reconocían que en el acta estuviera aceite, o sea, que se dijera que se había encontrado aceite en el piso y jabón y se destruyó. Es decir, el acta que se lee no es el acta que originalmente se hace, porque se tuvo que destruir la primera acta que se hizo. Y se lo menciono porque estos actos de obstrucción a la justicia, como el que usted me está mencionando del día domingo, ¿qué nos indican, abogado Alexander Montaña? ¿Por qué están haciendo esas acciones la Procuraduría y la Defensoría? Mira, porque es una política de Estado, José. Es una política que no es nueva, por supuesto. Es la política que ha empleado el régimen colombiano para ocultar graves crímenes. ¿Por qué les tocó empezar a reconocer los falsos positivos al gobierno? No por voluntad propia, sino porque con mucho esfuerzo, a través de procesos judiciales y por la valentía de las madres, se logró que esto no quedara en la impunidad. Y luego con el informe de los 6.204, es que es, bueno, el informe de la JEP, no se te escucha, José, se te Seis fue mil el, cuatrocientos dos falsos perdón, de positivos. 6.402, con todos estos hechos les tocó reconocerlo, pero han hecho hasta lo imposible para que estos hechos no salgan a la verdad. Miren, esa es la razón. Están tratando de obstruir, pero ojo que no solamente, José, están tratando de obstruir para que se esclarezcan los crímenes contra una población civil humilde, inerme, desarmada, sino para proteger los intereses económicos y financieros de una empresa como el Almacén Éxito, que tiene pues intereses económicos y tiene por supuesto relaciones políticas que quieren hacer que su nombre no sea mancillado, pero es que esto no se mancilla ni se esclarece con el visto bueno de ellos. Hay unos órganos de justicia y si no funcionan los órganos de justicia nacional, sepan también que ya hay órganos internacionales que están conociendo del tema, porque ahí te respondo la otra parte, José, ¿cierto? Está el acta de que hubo que destruir. Si nosotros nos reunimos en este momento y tenemos una conversación, hacemos un acta, es lo más pacífico del mundo. ¿Por qué Claro. tiene que haber discrepancias en la elaboración de un acta cuando se está viendo, cuando hay evidencia de que existe y se está temperado a la realidad? Entonces allí ya uno, dice uno, aquí hay algo raro, pero yo le concateno con lo de este domingo y es exactamente lo mismo. Entonces quieren ocultar la verdad. Entonces está esta primera parte de obstrucción por una vulneración material, incluso hay una falsedad ideológica en documento público, si se quiere, porque está consignando en un acta algo que no corresponde a la verdad. Pero adicionalmente, ¿qué le sumamos? Que los órganos de control como Procuraduría y Defensoría están sirviendo de instrumento para garantizar la impunidad, siendo que su mandato constitucional es defender los derechos humanos y los derechos de la sociedad. Pero tercero, entonces eso hace que los órganos de justicia no tampoco operen. ¿Cómo así? Dígame, ¿qué pronunciamiento ha sacado el fiscal? ¿Qué pronunciamiento ha sacado un juez de la República frente a estos hechos? Ninguno. Entonces están dejando en la misma comunidad, en el periodismo independiente, que han sido grandes defensores de derechos humanos en esta coyuntura, eh, en dejarles la carga de tener que probar hechos tan evidentes. Y un poquito variando el tema, y tener Sí. que someterse periodistas como ustedes, independientes, o como Canal 2 a que los empiecen ya a estigmatizar y a señalarlos como que están sesgados de la verdad. Pero lo que no se puede negar es que Almacenes Éxito ha sido utilizado como campamento, como centro de permanencia de la Policía Nacional, y se han logrado ver vehículos salir sin placa de ese establecimiento, lo cual hace responsable también Almacenes Éxito de eso, y que personas de civil estén también
saliendo de allí como Pedro por su casa. Es decir, mínimamente hay una irregularidad. Pero para poner en el marco del derecho internacional humanitario, José, los bienes civiles, está prohibida la utilización de bienes civiles y bienes protegidos, entre otros, como los hospitales o más escuelas, como sitios para que se acopie armamento. Y no solamente, José, dale. Sí, sí, le quería preguntar, estamos hablando de unos puntos muy neurálgicos y un centro de todo es lo que está pasando en el almacén Éxito de Calipso, ahí en el oriente de Cali, con lo que usted ha mencionado. Y me devuelvo a ese hecho del domingo, Alexander, porque configuraría que las denuncias que ustedes han hecho las conocen las autoridades, es decir, las autoridades conocen lo que se ha denunciado el Éxito de Calipso, es decir, las pruebas están por lo menos para iniciar una investigación. Y ¿cómo superamos este momento, Alexander? Es decir, ¿cómo salimos si las autoridades nacionales no quieren investigar hechos como los que ustedes están denunciando? Mira, digamos que es muy delicado, porque si mira que si tú ves que, que personalidades de la iglesia como de Ru y otros sacerdotes están yendo a los puntos, ¿cierto? A servir de intermediarios entre la gente vulnerable y almacenes éxitos para lavarle la imagen. Te cuento que eso, y discúlpenme que lo hable de esta manera tan indignado, porque se supone que la Iglesia Católica tiene que ser garante de los derechos humanos, que tienen que proteger a esas feligreses que pertenecen a su iglesia, que son cristianos. Entonces, no es intermediando con los almacenes que están señalados de estar incursos en delitos. Y digo señalados y la justicia tendrá que clarificarlo. Pero mínimamente, si hay una señal, hay unos elementos que indican, mal le queda a la Iglesia Católica estar sirviendo de puente, ¿cierto? Con el fin de intermediar y convencer a gentes humildes para que luego salgan con la foto de los manifestantes y almacenes Éxito entregándole un mercado para lavarle la imagen. Realmente es indignante, porque ya lo vimos en Medellín. Acuérdate tú que estás en Medellín. Almacenes Éxito le entregó tarjetas por más de 40 millones a la policía o al SMAT. No sé si sabías esa nota. Entonces es terrible que entonces estén, por un lado, incluso si se mira desde el punto de vista jurídico, es un nexo causal. Si le está entregando al SMAT una tarjeta para que entonces vayan a mercar estas personas que entre otras cosas son gente humilde, la gente del SMAT, que no hace más que cumplir órdenes de los jerarcas políticos y de los verdaderos interesados, son gente que tiene su familia. Ahora, que cometan los desmanes, esa es otra discusión, pero digamos que no abusen de la gente humilde como que están allá comprándolos con una tarjeta del almacenes Éxito. Y acá le están ofreciendo ahora a las víctimas también gabelas con el fin de que se callen la boca. Entonces, allí tenemos que ya entramos en una discusión ética y en una discusión también, si se quiere, de muchísima responsabilidad social. Alexander, finalizando esta entrevista para la gente y para todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué sigue ahora? El balance ya lo hemos hecho con los datos, no es necesario repetirlo porque ya ha sido suficientemente duro y esclarecedor lo que usted ha denunciado. ¿Cómo seguir trabajando? ¿Ustedes qué van a seguir haciendo en Cali en la defensa de los derechos humanos, abogado Alexander Montaño? José, básicamente en dos aspectos. El primero, que se esclarezcan los hechos a través de los canales institucionales de justicia. Internos esperaría uno que la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial esclarecieran estos escabrosos hechos por responsabilidad y por derecho de las víctimas, pero también para que no se vuelvan a repetir, para que esto sirva como un punto final y que no se cometan más crímenes. Pero como muy probablemente esto no va a ocurrir, estamos acudiendo a instancias internacionales, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que visite, tome nota y el gobierno le dé el beneplácito para que ingrese la 6DH
y pueda recaudar los elementos probatorios y hacer justicia en el marco del sistema interamericano. Allí recordemos, José, que allí se juzga la responsabilidad de los estados. Por lo tanto, también se han remitido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue los hechos de responsabilidad individual penal sobre estos hechos. Entonces, eso, y por supuesto la reparación. Y la reparación no solamente directa a las víctimas, sino también la reparación en el ámbito más amplio. Y en segundo lugar, José, que es el otro aspecto, y con esto finalizo, que se reconozca que en este momento trascendental de Colombia hay unos nuevos actores. Muchos sectores sociales invisibilizados han aflorado, y entre ellos los jóvenes, la más bella expresión que se haya podido, que hayamos podido ver en mucho tiempo. Jóvenes, hombres y mujeres, y casi que me atrevo a decir que más mujeres, con una lucidez impresionante, que se han configurado como un sujeto político determinante incluso para las tradicionales formas de pensar de izquierdas y formas tradicionales de concebir la vida política. A eso ya hay que apuntarle, y a ellos hay que garantizarles la vida. Si este registro, si esto que estamos hablando, llega a la comunidad internacional, a ciudadanías de otros países, que por favor blinden a estos jóvenes, hombres y mujeres y niños que levantaron su voz con mucha dignidad contra este régimen represivo y que se mantienen y que tienen vocación de permanencia, que se respete su vida y su integridad personal. Y segundo, que sobre todo permitan que este proyecto político, que esta configuración de sujetos políticos transformadores nuevos sean la verdadera esperanza para Colombia. Que no maten los jóvenes, que no maten este proyecto político, que no maten este sentimiento, esta indignación y esta esperanza del pueblo colombiano. Abogado Alexander Montaña, del equipo jurídico y humanitario N21, muchas gracias por esta entrevista para la agencia de prensa Análisis Urbano. Gracias a usted, a su revista, y le deseo los mejores éxitos y buenos augurios, José. Muy amable.